Hola niños, ¿cómo estamos? Hoy me tocó estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Herminia Aro, de la parroquia de San Isidro Labrador Oriente. Nuestro tema de hoy es: el Espíritu Santo inspiró la historia bíblica. Ese es nuestro tema de hoy. Para iniciar, vamos a encomendarnos a Dios. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe este día para de veras entender el mensaje del día de hoy. Iniciamos. Hacemos todos nuestra señal de la cruz. Todos decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay muchas oraciones al Espíritu Santo, pero hoy vamos a hacer esta. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y ejerza en nosotros su acción, los creyentes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, iniciamos. Como ya les comenté, el tema de hoy es: el Espíritu Santo inspiró la historia bíblica. Les voy a hacer una pregunta, niños. ¿Saben qué función realiza un autor de un libro? Hoy nosotros vamos a reconocer que en las Sagradas Escrituras el autor principal es el Espíritu Santo. Hay una palabra aquí que nos dice: ¿ustedes saben qué significa la palabra inspiración? Miren, significa que el Espíritu Santo guía el entendimiento de algunas personas para hacer, decir o hacer algo. Eso significa inspiración. En estos libros, en la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo fue el que fue guiando a las personas para que fueran escribiendo todo lo que Él quería que nosotros comprendiéramos. En estos momentos quiero que ustedes se imaginen que sus papás tienen que hacer un viaje muy largo. Entonces ellos les van a escribir a ustedes una carta. En esta carta ellos les van a decir cuánto los quieren, cuánto les duele esa separación y cómo quieren que se porten en su ausencia. Yo me imagino que cuando ustedes estén leyendo esa carta, pues van a leerla con mucho amor y van a tratar de llevar las enseñanzas que sus papás ahí les ponen. Bueno, en las Sagradas Escrituras también es una carta de amor de nuestro Padre Dios, que Él nos dejó escrita a lo largo de todos estos tiempos. Miren, vamos a tratar de explicar un poquito cómo se llevó a cabo la elaboración de las Sagradas Escrituras. Si ustedes recuerdan, la Sagrada Escritura contiene 73 libros y está dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Miren, vamos a nosotros a abocarnos un poquito al Antiguo Testamento. ¿Cómo fue formada? Miren, Dios a través de todos los tiempos fue inspirando a las personas, como ya lo mencionamos. Dios eligió a unos profetas a los cuales Dios les decía las enseñanzas que les quería dar a su pueblo. Ustedes recuerdan el relato de la creación, de Noé, cuando el diluvio, de Abraham, de Moisés, cuando Dios rescató al pueblo, a su pueblo de Israel, de las manos de los egipcios. Todas esas narraciones, todas esas enseñanzas las vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. También ahí Dios le revelaba a su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, todo lo que Dios quería que ellos llevaran a cabo. Si ustedes recuerdan, hay una enseñanza muy importante, la alianza que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, en el cual nos dejó sus 10 mandamientos. Allí nosotros los encontramos en el Antiguo Testamento. Todas estas enseñanzas las encontramos en las Sagradas Escrituras. Todos estos libros, a través de los tiempos, se fueron juntando. Ya los judíos tenían un canon, se llamaba el Canon de Alejandría, el cual contenía estos 46 libros. Así se formó el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento Dios ya había hecho una promesa, la cual era que enviaría a su Hijo único para decirnos cuánto nos amaba,
para que nosotros entendiéramos, porque hasta ese tiempo todavía nosotros no habíamos entendido. Los judíos tenían ya más de 800 mandamientos que debían de seguir. Y Dios, ya cuando vino al mundo, nos dice que cumplamos uno solo, que es el más importante. ¿Cuál es este mandamiento? El primero de todos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también añade, y a tu prójimo como a ti mismo. No necesitamos de cumplir tantos, porque al cumplir ya los estamos cumpliendo todos. Porque si amas a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, pues no vas a robar, no vas a matar, no vas a decir mentiras. Entonces, fíjense bien, Dios siempre nos ha amado tanto y nos ha dicho sus enseñanzas. ¿Cómo sabemos nosotros que estos escritos del Antiguo Testamento son los que Dios quiere que nosotros sigamos? Muy fácil, porque ya en el Nuevo Testamento Jesús los utilizaba. Y como podemos ver en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 17, le pusieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y lo leyó. Bueno, entonces, si Jesús ya utilizaba las enseñanzas del Antiguo Testamento y también los apóstoles hacían mucho referencia a ellos, la iglesia los tomó como libros inspirados. Entonces ya dijimos, el Antiguo Testamento contiene 46 libros. Miren, vamos a pasar un poquito al Nuevo Testamento. Ya el Nuevo Testamento fue escrito después de que Jesús murió. A veces nosotros podemos imaginarnos que Jesús iba diciendo las cosas y los apóstoles iban detrás de él escribiendo lo que él decía. Pues fíjense que no. Nosotros recordamos que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19, Jesús les dice a sus apóstoles: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, enséñenles a guardar todo lo que yo les he dicho y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Curiosamente, Jesús no les dijo, escriban todo lo que yo les he dicho. Él les dijo, vayan y enseñen. Entonces, eso fue lo que hicieron los apóstoles de Jesús. Iban por todas las ciudades llevando la enseñanza de Jesús. Nosotros recordamos, por ejemplo, las cartas de San Pablo. ¿Ustedes se han fijado? Vemos a veces en las lecturas de los domingos, carta de San Pablo a los Efesios, carta de San Pablo a los Romanos, carta de San Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Entonces, los apóstoles llevaron la enseñanza de Jesús, pero fíjense que pasó algo. Ellos dejaban ya un apóstol en cada lugar donde ellos iban pasando, a un obispo, que era el encargado. Pero después empezaron a dar cuenta que la enseñanza no la llevaban a cabo tal y cual como ellos les habían enseñado. Entonces fue cuando decidieron a empezar a escribir todas las cosas, todas las enseñanzas de Jesús, porque la gente a veces iba distorsionando un poquito el mensaje. De allí fue que empezaron, que el Espíritu Santo los iluminó para que fueran escribiendo todo igual como Jesús lo había dicho. ¿Recuerdan que dijimos al principio qué significaba la palabra inspiración? ¿Sí lo recuerdan? Y dijimos que significa que el Espíritu Santo guía el entendimiento de una persona para hacer, decir o escribir algo. Entonces, así fue como poco a poco se fue escribiendo el Nuevo Testamento. ¿Cómo se escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles, después de haber llevado la palabra de Dios por muchos lugares, se dieron cuenta que las enseñanzas de Jesús en unos lados estaban ya siendo un poquito distorsionadas, ya no eran como ellos los habían dicho. Entonces empezaron a escribir todas las enseñanzas de Jesús. El apóstol San Pablo, por ejemplo, mandaba sus cartas, carta a los romanos, carta a los efesios, carta a los gálatas, a los filipenses, y también muchos de los discípulos de los apóstoles empezaron a escribir todo lo que habían escuchado. Estas cartas estaban regadas por muchos lugares
Ya casi 400 años después de que Jesús murió, la iglesia se reunió para ver dónde estaban esas cartas, examinarlas de una por una. No fue fácil, por eso duró tanto tiempo. El Espíritu Santo los iluminó para revisarlas de una por una. Hay muchos escritos que fueron rechazados por la iglesia porque no contenían la historia verdadera, tal y como Jesús le había dicho. Entonces, la Iglesia Católica fue la que fue a Efesio y trajo la carta a los Efesios, fue a Roma y trajo la carta a los romanos, fue a Galacia y trajo la carta a los Gálatas, y así estuvieron juntándolas todas. Se eligieron muchos criterios, no nada más pensaron, esta sí, esta no, no. El Espíritu Santo los iluminó para elegir. Total, para quedar los 27 libros que ahora conocemos. ¿Se acuerdan cuántos tenía en el Antiguo Testamento? 46 libros. Y la Iglesia Católica le agregó los 27 libros que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, haciendo un total de 73 libros, tal y como nosotros la conocemos. Ahora bien, lo más importante que nosotros debemos de recordar es que es una carta de amor de nuestro Padre Dios, la que contiene toda la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan cuando comenzamos esta catequesis? ¿Qué fue lo que les dije? Que si sus papás se iban lejos, les dejarían una carta en la cual les escribirían a ustedes cuánto los aman, cómo quieren que se porten. Así nosotros, cada vez que leemos la palabra de Dios, es esa carta de amor que nuestro Padre nos escribe a nosotros. Miren, es muy importante nosotros tomar en cuenta esto. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos de tomar en cuenta que fue inspirada por el Espíritu Santo. Nos dice aquí, en tu corazón, ¿con qué actitud quieres recibir la carta que Dios nos entrega en las Sagradas Escrituras? Con una atención de escucha, con interés, agradecimiento, o bien con desinterés, o indiferencia, o rechazo. Eso es muy importante. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, incluso cuando asistimos a misa, muchas veces no estamos muy atentos. Estamos pensando en otras cosas, ¿verdad? Por eso es muy importante hacerle la oración al Espíritu Santo. Él es el que nos ilumina. Miren, yo encontré algo muy interesante en el Catecismo de la Iglesia Católica que quiero compartir con ustedes. Ahí nos dice en el número 104, para que si ustedes quieren checarlo, pueden hacerlo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 104. Y nos dice esto. En las Sagradas Escrituras, la Iglesia encuentra su alimento y su fuerza. En los libros sagrados, fíjense bien, esta parte es la que me gustó tanto. El Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. En las Sagradas Escrituras es nuestro Padre Dios el que sale al encuentro con nosotros para conversar, para decirnos cómo debemos de portarnos, qué es lo que debemos hacer. También vemos en el número 111, también del Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense bien. Dado que la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. ¿Se han fijado que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, siempre nos encomendamos al Espíritu Santo? Eso es muy importante, porque si no, no vamos a entender nada. Miren, yo ahorita voy a leer la palabra de Dios y le vamos a pedir al Espíritu Santo. Hay muchas oraciones que podemos hacer, pero con esta que nosotros repitamos, que es muy facilita, y esa no se nos olvida, es esta. Vamos a hacerla con mucha atención. Vamos a decir todos: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a leer de 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 16 y 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar,
rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Decimos, te alabamos, Señor. A ver, ¿qué es lo que nos dice esta lectura? Toda palabra de Dios es inspirada. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces así es como nosotros debemos de leer la palabra de Dios, con mucho respeto, sabiendo que el Espíritu Santo inspiró a todas las personas para que escribieran solamente lo que Dios quería. Bueno, niños, ya como resumen, sabemos que el Antiguo Testamento contiene 46 libros. ¿Por qué sabemos que son originales? Porque ya Jesús y los apóstoles siempre hacían referencia a las lecturas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros que fueron elegidos, inspirados por el Espíritu Santo, haciendo un total de 73 libros. Muy bien, niños. Pues este día, esta es nuestra enseñanza del día de hoy. Quiero que ustedes lean la palabra de Dios, que la conozcan, porque muchas veces todos la tenemos, pero la tenemos muy bien guardadita por ahí, ¿verdad? Entonces no. Algo muy importante también que leí, dice, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces, nosotros queremos conocer a Cristo, por eso estamos aquí en la catequesis. Queremos saber sus enseñanzas, conocerlo a Él, conocer qué es lo que nos dice. En el tema anterior, si ustedes recuerdan, veíamos lo de los fieles difuntos, que después de esta vida hay otra, y tenemos que estar preparados, haciendo el bien a los demás y siendo felices, que eso es lo que Jesús quiere. Vamos a terminar este día, no sin antes recordarles, muy importante, hacer su tarea. Si ustedes recuerdan, estamos en la página 23, y es: el Espíritu Santo inspiró la historia bíblica. Van a contestar ustedes la página 23, 24 y 25. Entonces, niños, vamos a terminar el día de hoy dándole gracias a Dios por esta enseñanza tan hermosa. Y todos vamos a decir juntos: Señor Jesús, te damos gracias porque en tu palabra tú nos inspiras y nos enseñas todo lo que debemos hacer y nos guías, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que no te hemos escuchado o que no hemos puesto atención. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y le pedimos a Dios que su palabra llegue a todo el mundo, a todas las personas. Gracias, niños, y vamos a continuar con este canto. Pongan mucha atención. Niños, quiero que se pongan de pie, vamos a hacer este canto final. Este nos va a ayudar a recordar la enseñanza del día de hoy, ¿sí? ¿Todos listos? A ver, de pie, paraditos, iniciamos. A ver, atención. Todo lo que ha dicho y hecho Dios fue contado de padres a hijos. Un milenio antes de Jesús escribieron la historia en papiros. Hay personas que narraban lo que Dios les revelaba. Él elige a los profetas que transmiten su palabra. Así se ha creado la Biblia, palabra de Dios es la Biblia. Con alegría, niños, todos, con ánimo, todos. Los 73 libros que hay en la Biblia son sus enseñanzas. Nos explican cómo mejorar, pues nos guía Dios con su palabra. Forman los dos testamentos, el antiguo va primero, con la creación empieza y habla de Dios y su pueblo. Así se ha creado la Biblia, palabra de Dios es la Biblia.
Hasta la próxima.